Muy buenos días, estamos aquí nuevamente en Periodista 723 como resultado y la urgencia de comentar y platicar acerca de lo que ocurre en Oaxaca y aquí en la Ciudad de México. Bruno, buenos días. Buenos días, José Luis. Estamos aquí desde el patio de la casa de un servidor por la urgencia de hablar sobre estos temas. Ya no tuvimos, ya no tuvimos oportunidad de poder elegir Otro escenario. otro escenario como siempre, como nuestros cafecitos que tanto nos gustan en el Café de la Selva, en ¿cómo se llama? El, el Emir, no, Kemir, ¿no? Café Emir. El Café Emir. Vaya, ya no tuvimos tiempo de ir a estas otras locaciones que usamos habitualmente. Pero bueno, José Luis, Hoy es cuéntame, miércoles 22. miércoles 22. Cuéntanos, José Luis, a ver, ¿qué onda con lo de Oaxaca, cabrón? Bueno, Oaxaca es resultado de la negativa de Aurelio Nuño de aceptar el diálogo con los maestros, con los profesores, porque no son maestros, les llaman mal maestros, pero son profesores. Con el profesorado se manifestaron, bloquearon carreteras, bloquean, hacen suspensión de clases, en fin, hacen toda una movilización para presionar al gobierno y obligarlo a que se siente a dialogar sobre la reforma educativa. Aurelio Nuño, en su negativa de aceptar un diálogo con el magisterio, siempre y cuando no se sujeten, se apeguen dentro del marco de la reforma educativa. Ayer en su conferencia de prensa niega que vaya a renunciar. Él dice que va a continuar trabajando, pero en la tarde se reúne con Osorio Chong, a quien le toma la bandera de decir que la Constitución, su acatamiento no es una opción, sino una obligación de todos los mexicanos y sobre todo lo de los servidores públicos. Todo esto se da y hoy se espera el primer diálogo de los profesores con gobernación y a ver qué resulta, si hay una reforma, una adecuación, porque la reforma educativa, voy a preguntar, ¿cómo se puede cuantificar, cualificar la calidad educativa? ¿Qué medidas son? ¿Cómo se mide la calidad educativa o la eficiencia educativa que argumentan? Yo tengo entendido que Aurelio Nuño no ha sido profesor, ¿o sí? ¿Sabe de educación? Bueno, aquí hay dos temas importantes. Uno es el desconocimiento precisamente de este tipo de reformas que son y las leyes secundarias que emanan de estas reformas, porque no sabemos precisamente cuáles son estas reformas. Sabemos que hay un examen de evaluación, sabemos que hay una, ¿cómo se puede llamar? Una forma de estar viendo el nivel que tienen los maestros, pero en cuáles son los puntos que hacen esta reforma educativa. ¿Dónde están las mejoras al programa educativo? ¿Dónde están las mejoras a los libros de texto? ¿Cuáles son las diferencias que se van a tener de lo que se tenía en la educación primaria, secundaria y vocacional en cambio con esta nueva reforma educativa? ¿Cuáles son esas diferencias? Hasta ahorita solo hemos oído sobre el tema de la evaluación hacia los maestros, pero en sí, ¿cuál es la reforma educativa realmente? Nadie sabe. Mira, yo tengo compañeros en la escuela que son profesores de primaria, secundaria y de normal. Unos son de la Secretaría de Educación Pública y dicen que el examen o la evaluación del profesorado no es una evaluación sobre la educación, sino sobre los conocimientos administrativos. Son procesos de gestión que pues nunca te dan un proceso de gestión para que impartas clases, sino para que tú administres una escuela. Entonces Pero estamos la hablando, evaluación, pero la evaluación no es de conocimiento. A ver, no te dicen, a ver, ¿conoces de historia? ¿Conoces de por eso, matemáticas? entonces estamos hablando una reforma laboral, no estamos hablando de una reforma educativa, porque si hubiera una reforma educativa tendríamos que tener elementos para saber cómo se está modernizando la educación en el país. Ahorita lo que estamos hablando solamente son reformas de tipo laboral hacia los maestros. Ahí te voy una pregunta. ¿Por qué, si estamos dentro de los tratados de libre comercio, con todo el mundo, 172 o 72 tratados tenemos, ¿por qué en primaria o kinder la obligación del Estado es dotar de conocimiento a los niños? ¿Por qué no les damos inglés? ¿Por qué nadie se le ha ocurrido
preparar a los estudiantes a hablar inglés, porque nuestros socios comerciales, a ver, ¿no les sale más barato a Estados Unidos recibir migrantes o indocumentados, mojados, braceros con inglés? Y no llegar al desconocimiento total de que I don't speak English. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué no se les da una reforma educativa que contenga mejores materias? Civismo, lo eliminaron. ¿Quién respeta la Constitución? Bueno, en ese sentido, y también una pregunta obligada, que abajo le vamos a poner la liga para que ustedes puedan votar. Hoy se reúne, como decíamos, la CENTE con la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Gobernación, con Osorio Chong. ¿Debe o no debe de renunciar Aurelio Nuño? Les vamos a dejar la encuesta aquí en la parte de abajo para que ustedes la puedan contestar, y mañana la publicaremos en Página Ciudadana, en Maya Comunicación, para que se vea el resultado. Por mientras, ¿tú qué opinas, José Luis? ¿Debe de renunciar Aurelio Nuño o no? Mira, Aurelio Nuño se lo han criticado mucho la utilización de los niños para promoverse en sus aspiraciones presidenciales. Insisto, el señor no tiene conocimiento de la educación, fue un puesto político nada más. Dicen por ahí las malas lenguas o las buenas lenguas que va a llegar Manlio Fabio Beltrán a ocupar la Secretaría de Educación Pública. ¿Usted lo cree? Bueno, pero... Debe. La Secretaría de Educación Pública no es solamente un tecnicismo de cómo deben de darse o impartirse la educación en México. Es también un puesto político. ¿Crees que Aurelio Nuño sea un buen político? No, mira, ¿te acuerdas la época del presidencialismo puro, rancio, de que cuando hablaba el presidente ningún secretario podía contestarte una pregunta porque ese día era para los reflectores, todas las encabezados y la nota era del presidente? Aurelio Nuño opacó eso. Hablaba el presidente y él sacaba su nota particular. O sea, falta de oficio político totalmente. Y en esta misma falta de oficio político podemos ver que él no ha tenido la sensibilidad para sentarse a hablar con la disidencia, con el CENTE, para que los que nos escuchan y nos ven puedan darse una idea. El CENTE es una parte del Sindicato Nacional de Trabajadores para la Educación. La CENTE, la coordinadora. El CENTE es el sindicato. Sí. Con el artículo no podemos aclarar. Precisamente, y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es parte del sindicato. Esto significa que los logros obtenidos por la CENTE, por el CENTE, por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, les proveen a ellos de esas mismas seguridades sociales. Ellos son parte de un contrato colectivo que tiene la Secretaría de Educación Pública con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Es correcto, José Luis? Es correcto. La integración del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es muy sui generis, ya que ahí en ese sindicato conviven perredistas, petistas, socialistas, priistas, de todos los partidos. ¿De Nueva Alianza? De Nueva Alianza, bueno, sobre todo de Nueva Alianza. Pero es un sindicato en el cual se respeta la militancia partidista y la sección 9, la 10, la 11, la 12, la 22. Hay secciones que son claramente pro-perredistas o pro-morenistas. O sea, no es un sindicato como, digamos, el sindicato de agricultura o del ISSSTE, ¿no? que son totalmente priistas, ¿no? O sea, ¿de qué se trata? De que este sindicato está dividido. La dirigencia nacional del sindicato no representa legalmente los intereses de la coordinadora, ni la coordinadora defiende los intereses del sindicato. Y si se dan cuenta, la dirigencia está muy llegada al poder, mientras que la oposición reclama derechos obtenidos durante su lucha sindical. ¿Qué derechos son? Son los que están defendiendo, ¿no? La libertad. Digo, si era corporativo o no eran corporativos del PRI en el momento del Baster, das Hummer, APA, todo esto que estaban acostumbrados a obtener beneficios del poder para tener a los gobernadores detrás, es todo una maraña de...
o sea, hablamos del Baster porque es lo que más rápido se nos viene a la mente. Pero antes del Baster estuvo Carlos Conjitud Barrios. Pero era más priista ahí el asunto, ¿no? O sea, sí, por eso, pero digo, las prebendas fueron desde siempre para el sindicato, ¿no? O sea, no es un tema del Baster. O sea, ese es un cortoplacismo nada más. O sea, el sindicato desde su creación siempre ha tenido una cercanía con el poder. Llámese el Baster, llámese Carlos Conjitud Barrios, llámese el actual dirigente. O sea, eso no tiene nada que ver con el tema del sindicato. Siempre ha sido un sindicato cercano al poder. Fíjate que, pero a partir del Baster, perdóname, porque es un producto de Salinas, el Baster Gordillo, tuman a Carlos Conjitud Barrios. A Carlos Conjitud, y ahí se da esa libertad sindical, reconocen las corrientes partidistas, porque a diferencia del sindicato petrolero, sí encontré el referente, el sindicato petrolero, hay que ver cómo vienen los trabajadores de los petroleros, porque tampoco les va a ir bien con la reforma energética, no les está yendo bien con la privatización de las plantas y la concesión de varias cosas que tenían. Las explosiones que acaba de haber en Pajaritos. O sea, son diferentes situaciones que también hay que esperar el resultado de la reforma energética por vía sindicato. Exacto, digo. Sin embargo, se entiende más el tema de la reforma energética por los precios internacionales del petróleo, porque la tendencia es hacia energías limpias, porque la tecnología que estamos utilizando en estos momentos nos lleva a utilizar tecnologías de más bajos costos, como la energía solar, como la energía eólica, como el gas shale, ¿no? O sea, que son energías de más bajos costos que el mismo petróleo. Entonces, de alguna forma, a nivel mundial, se están bajando los costos del petróleo, y no solamente eso, se están innovando en tecnologías y en nuevas energías. Digo, entonces, propiamente la muerte de Pemex y de este tipo de corporaciones de energías emanadas del petróleo van en declive a nivel mundial. Bueno, eso sería la cuestión técnica, pero yo digo política y social. Los sindicatos están condenados a morir, o sus dirigencias como la de este cuate de petrolero senador que... No solamente eso, todas las agrupaciones sociales en el sentido laboral, como por ejemplo las ¿cómo se llaman? Las cooperativas que no existen. Solamente Boeing, ¿no? Boeing, Pascual Pato. Es la única que sobrevive por y Cementos Cruz Azul, cabrón, que es una de las más fuertes de Latinoamérica, ¿no? Pero solamente son de las pocas cooperativas que sobreviven en México. La última que feneció fue la de Excelsior, ¿no? Sí, porque antes fue la de la prensa. Fíjate. La de la prensa cuando se lo vendieron al País de España. Y pues bueno, la idea de estos gobiernos neoliberales a partir de Miguel de la Madrid a la fecha ha sido exterminar todo el tipo de andamiaje social. Más aún, Palacios, no me dejará mentir, han tratado de eliminar todos los tipos de sindicatos de periodistas y asociaciones de periodistas que hay, minándolos, metiendo, comprando, vendiendo, haciendo a un lado a la gente, ¿no? Pero bueno, el tema de Oaxaca trajo todo esto. Trajo todo esto. ¿Quién va a evaluar las reformas? ¿Quién va a evaluar? O sea, están evaluando al profesorado. ¿Quién va a evaluar el resultado de estas reformas? ¿Cuál es el balance? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué trajo la reforma educativa? ¿Muertos? ¿Violencia? Esa es una pregunta que también les vamos a dejar en nuestras encuestas en el Twitter y en el Face. Les vamos a pedir que nos apoyen con sus votos y que nos digan, uno, ¿se va o se queda Aurelio Nuño? Esa es la primera, el primer tema, ¿no? Nosotros hicimos una encuesta el lunes, votaron 625 personas en la encuesta, tuvimos más de 4,000 vistas de la encuesta
El Universal hace encuestas con 700 personas, con 400 personas. Digo, creo que 650 es una muestra representativa de lo que se vive, y el 63% piensa que debe de irse Aurelio Nuño. Hoy sacaremos otra encuesta para evaluarlo después de no participar en las negociaciones ente-gobierno, hacerse a un lado de estas negociaciones. Pero no es político. Dicen que hoy es un diálogo político, entonces... Más bien el que no es político es Nuño, ¿no? Por eso, porque no es político, o sea, ¿a qué vas si vas a un diálogo político? ¿De qué vas a hablar? No entiendo la política. Pues no entiende la política. Y en ese sentido Aurelio Nuño, pues yo creo que ¿Se va? se va. Se va. Y extrañamente se va junto o casi pegado con alguien que pidió que se fuera de Televisa, Broso. Es lo que dicen, que Broso es un producto de Nuño, que no soportó la crítica a Nuño de... Bueno, más bien, el despido de Broso, la salida de Broso de Televisa, es producto de que Aurelio Nuño presionó a la televisora para que saliera Broso. Ah, porque Nuño compró muchos espacios publicitarios, puso su corral de ignominia, no se le podía criticar nada, los medios estaban con línea, tenían línea de... A nosotros no, de tocar... A nosotros no nos dan publicidad. De no tocarlo, ¿no? Igual, lo que más me extraña es que también Gobernación, Roberto Femat, se ha equivocado y haya emitido. Yo no encontré ningún comunicado, pero en las redes decían que Gobernación había descalificado las fotografías y los videos de redes sociales que eran falsas. No Gobernación, la Policía Federal y la Coordinación Nacional de Seguridad fueron quienes dijeron que eran falsas, y se equivocan en ese aspecto. Hoy Aristegui hace una entrevista con el fotógrafo de F, que hizo las fotografías, y el fotógrafo de F no solamente dice que hubo disparos de parte de la Policía Federal, sino que quienes empezaron a disparar fueron los maestros. La entrevista está en el portal de Carmen Aristegui, y como decimos, se equivocan los de Gobernación o los de la Comisión Nacional de Seguridad al descalificarlo, porque no se dan cuenta que él puede ser uno de los testigos que puedan decir que quienes dispararon primero fueron los de la CENTE. Entonces no puedes decir primero que son falsas y después apoyarlo. Es la incongruencia total, la falta de experiencia en manejo de medios de comunicación, que en verdad, ¿quién llegará al INE? Porque ahorita tenemos un doctor muy reconocido en el área académica, pero sin oficio comunicativo. Yo no entiendo cómo Lorenzo Córdoba recomienda a sus amigos y todo ocurre. En fin, no me has dado esa información, por cierto. No te preocupes, daremos esa información puntualmente para que vean cómo se otorgan fuera de regla la publicidad en el INE. Bueno, mi querido Bruno, pues muchas gracias. Ya sacamos el tema de hoy. El tema de hoy, ¿no? Esperamos el sábado o el sábado domingo poder hacer otro tema y compartirlo con ustedes. Muchas gracias. 723 periodistas.